Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será capítulo 6, versículo 5, donde dice: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como al Señor. Nótese que Pablo no aboga por la inmediata, completa emancipación de los esclavos, sino que tomaba la estructura social como la encontraba y por medios pacíficos se esforzaba para tornarla en lo opuesto. Por tanto, su norma equivale a lo siguiente: que el esclavo obedezca de todo corazón a su amo y que el amo sea amable hacia él. Así, la mala voluntad de honradez y pereza del esclavo serán reemplazadas por un servicio voluntario por la honradez y la laboriosidad, la crueldad y la brutalidad del amo por la consideración y el amor. Y por otro lado, la crueldad y la brutalidad del amo por la consideración y el amor. La esclavitud debería ser abolida desde dentro y así la vieja sociedad sería reemplazada por una nueva, resultado de una gloriosa transformación, cuando dice: sed obedientes. Es el mismo mandamiento que se usó con referencia a los hijos en el versículo 1 de este mismo capítulo. Hallamos aliento en las palabras amos según la carne, puesto que implica vosotros tenéis otro amo, que vela sobre vosotros, es justo y misericordioso en todo su proceder, y ante él sois responsables tanto vosotros como vuestros amos terrenales. Continúa diciendo este versículo: con temor y temblor. La pregunta sería: ¿han de ser llenos de este espíritu a causa de su condición de esclavos a sus amos terrenales? Ya que el temor y el temblor conviene a todo aquel a quien el Señor le asigna una tarea. Nótese lo que dice en Filipenses, capítulo 2 y versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y nótese que el apóstol Pablo tampoco se excluye a sí mismo, cuando dice, en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor. No significa que los esclavos deben aprobar los métodos tiránicos o que se han de morir de miedo frente a sus amos, ya que lo que realmente significa es que deben estar llenos de un espíritu solícito y consciente al reconocer la verdadera naturaleza de su deber. También vale decir de conducirse con sus amos, en forma tal que estos sean creyentes o no, puedan ver lo que la fe cristiana puede hacer dentro de los corazones de los que los practican, sin excluir precisamente a los esclavos. Esto implica, por supuesto, que los esclavos reconozcan sus propias limitaciones y pidan al Señor que les haga actos para lograr este alto propósito. Prosigue este versículo diciendo con sencillez de corazón. Vale decir, dejando la apariencia con integridad y rectitud. Nótese lo que dice en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso, yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Esta obediencia debe ser prestada como a Cristo,
es decir, con plena convicción de lo que hacen para su amo celestial, es decir, el Señor Jesucristo. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. La obediencia no debe ser simplemente para ser vistos por sus amos, con un propósito egoísta. No han de buscar el agradar a los hombres con el propósito final de buscar su propio provecho personal, como suelen hacer los incrédulos, por ejemplo. Ya que el apóstol quiere decir entonces que vuestro servicio sea lleno de energía y entusiasmo, como si fuese hecho para Cristo, puesto que realmente es hecho para Cristo. Es a Él quien vosotros pertenecéis. Tomad entonces vuestro trabajo y llevarlo a un plano superior, hacer la voluntad de Dios de todo corazón, con todo entusiasmo. Y recordar que no tenéis nada de qué avergonzaros. Vuestro mismo Señor fue un siervo, el siervo de Jehová. Y fue Él quien se ciñó una toalla y lavó los pies de sus discípulos, como así nos muestra el Evangelio de Juan, capítulo 13, y los versículos 1 al 20. Y también fue Él quien dijo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, y versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Y fue Él también precisamente, como nos dice en Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 8, dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Nótese que es una reiteración que refuerza lo que Pablo acaba de decir. De buena voluntad expresa la aptitud del trabajador, que no necesita ser azuzado, ni tampoco compenlido. Cuando un cristiano está donde Dios quiere que esté y es obediente en mantenerse sirviendo como al Señor, ese es el lugar con mayor retos y posibilidades, así como el más productivo, remunerador en que se pueda estar. Cada día debería ser un día de servicio al Señor. Nótese lo que dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Por otro lado, en la carta dirigida a Roma, Pablo nos dice en Romanos capítulo 12 y versículo 11: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Y Colosenses capítulo 3 versículo 23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Debe ser la actitud del cristiano y la cristiana lleno del Espíritu Santo cuando están en su trabajo. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Un creyente hace su trabajo con diligencia y lo hace por causa del Señor y con la absoluta certeza de que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Los créditos en recompensa de Dios son siempre apropiados y dignos de crédito. Pero sin embargo, es posible por otro lado que un patrón no aprecie, tan siquiera se entere del buen trabajo que hayamos hecho, quizás porque es indiferente o
porque otro recibe el crédito por lo realizado. Pero sin embargo, Dios sabe y Dios recompensa. Ninguna cosa hecha en su nombre y para su gloria puede pasar desapercibida para Dios o quedar sin aprobación y reconocimiento. Se narra la historia de una pareja de ancianos misioneros que estaban regresando a casa en un barco tras muchos años de servicio sacrificado en África. En este mismo barco que ellos regresaban, estaba también un famoso personaje, muy conocido por la sociedad, quien había acabado de completar un viaje de caza por África muy exitoso. Hasta aquí todo iba normal, pero tan pronto el barco arribó al puerto, había miles de entusiastas y docenas de reporteros se alineaban en los muelles para dar la bienvenida a casa de este famoso personaje. Por otro lado, ni una sola persona estuvo allí para recibir a los misioneros. Ellos, al partir rumbo al hotel en un taxi, el misionero se quejó con su esposa, y él dijo: «Esto no parece justo. Ofrendamos 40 años de nuestra vida a Jesucristo para ganar almas en África, y nadie sabe si se interesa de que hayamos llegado. En cambio, este personaje va unas semanas allí a África a matar animales y todo el mundo se da por enterado y viene a recibirle. Pero sin embargo, al orar juntos esa noche, antes de retirarse a descansar, fue como si el Señor le dijera: «¿Saben ustedes? Todavía no han recibido su recompensa, y es porque aún no han llegado a su casa». Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: «Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas». Los comentarios finales del apóstol Pablo acerca de la sumisión mutua de los creyentes llenos del Espíritu están dirigidos a los amos y por extensión a patrones cristianos de todo tipo. Es por tanto que su actitud hacia sus trabajadores debe ser básicamente la misma que los trabajadores deberían tener también hacia ellos, hacer con ellos lo mismo. Lo que antecede a lo mismo es con mayor posibilidad el mandato al final del versículo 6, cuando dice «de todo corazón haciendo la buena voluntad de Dios», del cual también son los versículos 7 y 8. Son un comentario. La relación de un patrón cristiano con sus empleados debería tener la misma motivación y meta que la relación de un trabajador cristiano con su patrón: el deseo de obedecer y agradar al Señor. Un patrón debe usar su autoridad y debe hacerlo como al Señor, así como los trabajadores deben someterse a la autoridad también como al Señor. Esa es una expresión de sumisión mutua y de someterse los unos a los otros, como dice por ejemplo aquí en esta epístola a los Efesios capítulo 5 y versículo 21. «Someteos unos a otros en el temor de Dios». El trabajo principal de un patrón cristiano, así como el trabajo principal de un empleado cristiano, es hacer la voluntad de Dios y manifestar la semejanza a Cristo en todo aquello cuanto haga. Toma decisiones de negocios, primero, que todo con base en las normas divinas de justicia, de rectitud, de verdad y honestidad, procurando manifestar la naturaleza y la voluntad de su Padre Celestial en todas las cosas que hace. El trato con sus empleados se basa en el bienestar y los mejores intereses de ellos, así como los del negocio. Les trata el patrón con justicia
porque esa es precisamente la voluntad de Dios. Les trata también con respeto, porque al hacerlo, respeta y honra al Señor. Por tanto, el patrón lleno del Espíritu se asegura de dejar a un lado las amenazas. El término empleado sugiere la idea de soltar o liberar. Esa persona se caracteriza porque hace uso mismo de su autoridad y poder, se sujeta, de hacer alarde de su poder y no lo impone a la fuerza sobre aquellos que están bajo su supervisión. Por tanto, nunca debe ser aburrido ni tampoco desconsiderado, ya que se da cuenta de que en su propia autoridad, aunque estaba por Dios, tiene un carácter estrictamente funcional y también temporal. Sabe que él y sus trabajadores, por igual, están bajo la autoridad suprema de Dios, que es el Señor de ellos y también el suyo, y no está en la tierra, sino que está en los cielos. Por tanto, el patrón cristiano fiel sabe que es consciente de que Jesucristo al lado de sus empleados y rinde cuenta al mismo amo y también Señor. También sabe que delante de Dios no es más importante o quizás digno en sí mismo que el más pequeño de sus empleados, porque para él no hay acepción de personas, como dice Romanos capítulo 2, versículo 11. Pero tampoco juega con favoritismos, porque Dios no tiene favoritos. De manera que la imparcialidad de Dios es la verdad con la que Pablo termina su discurso acerca de someteos unos a otros en el temor de Dios, como dice Efesios capítulo 5 y versículo 21. Los creyentes llenos del Espíritu, bien sean esposos o esposas, padres o tal vez hijos, patrones o empleados, deben tratarse uno a otros en sumisión mutua, porque son amados por igual, son también conciudadanos por igual y están supervisados por igual por el mismo Señor común, que es su Salvador y Señor Jesucristo. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Algo básico para la vida cristiana efectiva es la preparación. El creyente no preparado, repito, el creyente no preparado y además descuidado, se convierte en un creyente con dudas y además derrotado que procura servir al Señor en su propia sabiduría y también en sus propias fuerzas. En la batalla espiritual contra Satanás y su reino maligno, podemos pelear solamente en el Señor y no en nosotros mismos, ya que cuando estamos en nosotros mismos, somos vencidos totalmente. La fortaleza de la vida cristiana radica en la dependencia de Dios, es decir, en fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Nótese, por otro lado, que cualquier otra fuerza demuestra ser impotente en absoluto. La realidad cardinal presentada en el libro de Efesios es que nosotros como creyentes estamos en Cristo y somos uno con Él. Su vida es nuestra vida, su poder es nuestro poder, su verdad es nuestra verdad, su camino, nuestro camino. Y Pablo prosigue a decir aquí, su fuerza es nuestra fuerza. La fuerza del Señor siempre es más que suficiente para la batalla. Cuando Jesús dijo a la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Estaba afirmando que tan solo
un poco del poder del Señor es suficiente para preservarles, porque se trataba del poder sobrenatural del Señor. Nuestra propia fuerza jamás es lo bastante fuerte para hacer oposición real a Satanás. Pero cuando somos fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza, hasta un poco de su fuerza es suficiente para ganar cualquier batalla. Es por eso que el apóstol Pablo dice a los filipenses en el capítulo 4 y versículo 3 de la misma carta: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo importante no es la cantidad de la fuerza que tengamos, sino que lo importante realmente es su fuente, de dónde proviene. En el sentido último del concepto, las batallas de la Iglesia con Satanás ya han sido ganadas de antemano. En su crucifixión y resurrección, Jesús destruyó a Satanás y su poder del pecado y muerte. Como dice, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios capítulo 15, versículos 55 y 56, donde dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Y también Hebreos, capítulo 2 y versículo 14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La confianza en Jesucristo es el punto de partida para que una persona tenga esa victoria en su vida. Y en la medida que un cristiano o una cristiana se fortalece en el Señor, su victoria sobre las peores cosas que Satanás tenga en su contra, está garantizada la victoria del cristiano y la cristiana. Hay que hacer notar algo que quizá algunos descuidan, y es que todo aquel que ha nacido del Espíritu estamos en una guerra espiritual. Y es una guerra feroz y además una guerra terrible, pero no tenemos razón para temer si estamos al lado del Señor Jesucristo. La apropiación de esa fuerza será a través de los medios de la gracia, por medio de la oración, del conocimiento de la palabra y de su obediencia a ella, y la fe en las promesas de Dios. Tras varios años de ministerio, Timoteo se volvió temeroso y además tímido, ya que él estaba enfrentando tentaciones más fuertes de lo que él esperaba y también oposición mucho más considerable. Es por eso que el apóstol Pablo, enterándose de ello, le escribió en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6 en adelante, cuando dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y también esta misma carta, pero el capítulo 2 y versículo 1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y voy concluyendo ya con esto. Trabajamos con diligencia muchas veces si el jefe no está viendo. Nos vestimos cuidadosamente si sabemos que nos verán ciertas personas. En ciertos ambientes, como por ejemplo, cuando estamos reunidos como iglesia, tenemos mucho cuidado de lo que decimos. Pero si la audiencia no está presente, tampoco lo está nuestro esfuerzo. Y esta es la razón por la que despreciamos a algunas personas, pero exageramos para impresionar a otras. Con las primeras
no nos importa la audiencia. Con las segundas, sí. A los cristianos se les pide que recuerden solo una audiencia, aquella que está siempre presente y ante la que somos responsables, es decir, ante la audiencia de Dios. Por tanto, no hemos de actuar ante un público secundario, ni esforzarnos por impresionar a otro electorado, sino honrar a Dios viviendo en verdad y viviendo en amor. Se comenta que una joven que había preparado una alabanza durante meses para cantarla durante el culto en el cual vendría un famoso evangelista. Pero lo que pasa, con el ajetreo del acontecimiento, al pastor se le pasó por alto el darle paso a la joven para que cantase la alabanza que tanto tiempo le llevó el prepararse. El resultado fue que, cuando acabó el evento evangelístico y todos ya se habían ido, la joven estaba en un rincón sentada y muy triste. Al verla el pastor le preguntó qué pasaba. Ella respondió que durante mucho tiempo me estuve preparando una alabanza para cantársela al Señor y no pude hacerlo, porque usted no me dio paso. El pastor, con voz serena, le respondió y le dijo: bueno, tarde no es, ya que el Señor sigue estando aquí. Sube y canta esa alabanza para el Señor. Y la pregunta que cada creyente podemos hacernos es: ¿con qué intención servimos al Señor? ¿Para que nos vean los demás o para Él? Amigo y amiga oyente, de todo he sabido los abusos que cometen algunos empresarios, pero también de la misma manera he sabido los abusos que cometen algunos trabajadores. En vez de cuidar el patrón que el trabajador se sienta bien, suele hacer todo lo contrario. Y también el trabajador, en vez de trabajar con esmero y hacerlo siempre, esté el patrón o no lo esté, se dedican a no hacer casi nada y además a maltratar las herramientas de la empresa. Y esta es una lucha que parece no tener fin. ¿Por qué pasa esto? Ya que los que precisamente se están causando daño son ellos mismos, el patrón y el trabajador, o la empresa y los trabajadores. Y es porque no se respetan ni tampoco se considera. Estimado y estimada oyente, tú puedes cambiar esa situación, seas trabajador o seas empresario. Y la puedes cambiar dejando que Cristo cambie tu forma de ver y considerar a las personas. Por tanto, yo te animo en esta hora que si aún no has recibido a Cristo en tu corazón, pues tú puedas hacerlo ahora. Para ello, repite conmigo una oración de fe para recibir a Cristo en tu corazón y di ahí a donde te encuentres. Señor Jesús, reconozco que soy una persona realmente egoísta, que solamente me miro a mí mismo y no considero a las demás personas. Te pido en esta hora que tú cambies mi corazón. Para ello, yo te abro mi corazón y te recibo en este momento como mi Señor y como mi suficiente Salvador. Y te doy gracias en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique,
se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.